Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Jaque Mate Finanzas. Seguramente ustedes han escuchado muchísimo en redes sociales acerca de Netflix. Está mal y de malas, perdiendo muchísimo dinero en stocks y sobre todo muchísimos suscriptores, más de 200,000 recientemente. Pues en efecto, hoy vamos a platicar de por qué pienso que Netflix ya no va a poder salir del hoyo en el que está y que definitivamente no hay vuelta atrás para Netflix, de acuerdo a todo lo que estoy viendo en los mercados, en las redes sociales y prácticamente en todos lados. Recuerda, si te gustan este tipo de videos, este es el momento más oportuno para suscribirte. Yo hago videos enfocados a la comunidad latina en Estados Unidos y de cierto modo ayudarnos e informarnos acerca de muchísimos temas. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate. Bueno, ¿y qué pasa con Netflix? Primero les quiero mostrar estas gráficas con el valor de las acciones de Netflix. En los últimos 5 días hemos visto cómo Netflix ha caído más de un 25%, de un máximo de casi $350 por acción. Ahora se encuentran en casi $210 por acción. Y esta caída vino inmediatamente después de su reporte de ingresos, en donde por primera vez en la historia Netflix está diciendo que perdió más de 200,000 usuarios. Hace casi un año, a pesar de la pandemia en 2020, registraron muchísimas ventas por el confinamiento en Estados Unidos. En 2021 perdieron más de 500,000 usuarios en Estados Unidos, esto porque la gente ya no tenía que estar tanto en casa y ya regresaban a trabajar. Pero desde ese momento, el valor de las acciones, que era casi de $700 por acción, empezó a caer y estamos empezando a ver cómo es la caída de uno de los grandes. Netflix, por su parte, atribuye el bajón de sus ventas a la inflación, a la incipiente competencia como Disney Plus y HBO Max, a la polémica de que si los usuarios comparten o no sus contraseñas, en fin, hay muchísimos pretextos para Netflix. Pero a pesar de todo esto, la gente dice que no hay manera que una compañía tan grande desaparezca o se acabe. Pero esto es solo sentido común si te fijas en la historia de Netflix, cómo surgió, y le va a pasar lo mismo que decían que pasaba a Blockbuster, que nunca iba a caer. Fíjate, yo fui parte de la generación cuando salió Netflix, una generación que vivió la expansión y el crecimiento tan impresionante que tuvo. A muchos nos tocó que íbamos al Blockbuster o a Hollywood Video a rentar las películas y nos gastábamos entre las palomitas, el helado y la renta de la película entre $50 y $70. Y si te atrasabas un día al entregar la película, te cobraban mucho más de lo que costaba la cochina película. Después sale una cosa totalmente nueva, sale Netflix. We are the foreign film from Netflix. You returned the action movie and my film was on your list, so they automatically sent us out. Duh. I love your movies. No, Angie, it is you I love. Over 55,000 titles and you chose mine. That is as wonderful as any love could ever be. There's a movie waiting for you at home. Netflix. All the DVDs you want, starting at only $9.99 a month. Donde te mandaban la película en DVD hasta tu casa por correo y así evitabas ir a la tienda. En esos tiempos era wow, una compañía te manda las películas hasta tu casa y no tienes que salir. Te las puedes quedar el tiempo que quieras sin pagar un solo centavo más. Entonces yo lo que hice fue suscribirme a Netflix en cuanto salió. Me metí a netflix.com, ordené mis películas. En ese entonces tenías que escoger 3. Te mandaban primero una, la mirabas, luego la regresabas por correo y te mandaban la otra y así sucesivamente con todas las películas. Jamás había visto algo así. Netflix en ese momento disrumpió toda la industria en muy poco tiempo. Después de esto, Netflix empezó a innovar nuevamente. Ahora podías tener una lista, una queue, de las películas que querías ver y te las daban con la opción de mandarte más de una película al mismo tiempo. Inmediatamente hice un upgrade de mi cuenta para poder hacerlo. Era maravilloso en aquel entonces. En esos tiempos, Netflix empezó a comprar títulos de películas. O sea, alguien las hacía y empieza a mandarlas como títulos originales de Netflix. Se llamaban Netflix Original.
Después de ahí tuvieron la idea de ya no mandar DVDs, pues el internet ya era mucho más poderoso y tenías la opción de ver las películas en tu computadora, directamente en tu casa al momento, sin tener que esperar por correo. Todo el mundo se sorprendió. Todo el mundo se preguntó, ¿y ahora qué van a hacer Blockbuster y Hollywood Video para superar esto? Todo el mundo decía lo mismo que dijimos al principio. Una empresa tan grande como Blockbuster no va a desaparecer. Y tómala, Netflix se los comió. Todos los Blockbusters y Hollywood Video tronaron. Netflix pensó en la comodidad del usuario, lo que los otros no habían hecho. Eso siempre es tendencia. Después de hacer esto, ya con la transmisión en internet, empezaron a crear contenido propio y ya no comprar los títulos de las películas. Hasta ahí, todo estaba súper padrísimo y súper innovador. Cambiaron totalmente la industria. Al crear su contenido original se volvieron como Disney. Podías manejar tu propiedad intelectual como quisieras, hacer marketing y promocionar. Por ejemplo, si eres dueño de Stranger Things, haces dinero con las películas, haces dinero con las series. Si haces una serie de un personaje, haces dinero con la ropa, haces dinero con las mochilas. Con todo lo que sacaran, con toda la propiedad intelectual, podías hacer dinero. Imagínate poder hacer miles de títulos originales. Era un negociazo. Ahora, con Disney Plus, HBO Max, Amazon, Apple y todas esas nuevas compañías se están peleando para ver quién puede tener más de todos estos títulos originales. Y ese es el problema al que se está enfrentando Netflix. El mayor problema es que conforme empezó a hacer su contenido, se trajo a la gente de Hollywood. Eso no está bien. O está bien, pero ahorita te voy a explicar. Toda esta gente que trajo no es la más innovadora. Por eso solo vemos refritos en las películas que ya tienen tiempo, los títulos que ya habían comprado. No se ponen a pensar en nuevas opciones, no tienen la iniciativa ni capacidad para sacar títulos nuevos. Y mientras todas las demás empresas productoras como MGM, Warner Brothers, HBO empezaron a sacar sus títulos con mucho mejores creadores de contenido, Netflix solo se la pasó haciendo refritos. Y además, si no fuera poco esto, está YouTube, que todo es gratuito. Disney Plus armó todo su catálogo y recuperó los títulos que prestó o rentó a Netflix. Hicieron un trabajo excelente. Le quitó a Netflix los títulos más grandes. Y no solo eso, sino que adquirió estudios Marvel, que era un estudio independiente, para agregarlo en su catálogo. Además, agregó toda la audiencia de gente joven adulta al comprar ESPN. O sea, compró televisión en vivo por $22 mil millones. Disney tiene la fórmula perfecta para innovar en la industria del entretenimiento. Como vemos, desafortunadamente para Netflix lo que necesita es innovar, porque cuenta con un modelo de negocio de más de 10 años, cuenta con competidores que están haciendo un súper mejor contenido, y además estos competidores están explotando su propiedad intelectual. Netflix no puede quedarse donde está si lo que busca es generar más clientes y más dinero. Como yo veo las cosas, a menos que Netflix pueda sacar títulos importantes siempre y no solo cada 3 o 6 meses, o que pueda competir verdaderamente contra Disney, Amazon o HBO y explotar toda su propiedad intelectual, Netflix va a desaparecer. Será el próximo blockbuster de la industria. Y por lo pronto, no hay señales de que Netflix se esté preparando para poder entrar a las grandes ligas. Si piensas invertir en Netflix, es realmente un albur. No podría recomendártelo, no sabemos qué vaya a pasar, no te digo que va a desaparecer mañana, a lo mejor 2 o 3 o 5 años más, pero es tu decisión. Para como yo veo las cosas y para cómo está el mercado, Netflix no va a poder hacer nada. Su caída es inminente. No te olvides de suscribirte y darle like al video. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate.